Quizás por la costumbre adquirida de siempre estar juntos no se volvió problema hacer todo esto, por lo cual seguimos avanzando por las calles, las cuales en este instante resaltan por estar en bastante mal estado, pero pude notar que las carreteras principales que daban a la salida de la ciudad están en buen estado. Quizás producto de su mantención durante los años. Además pude darle un vistazo al Tesfam, el cual al parecer estaba en pésimo estado a primera vista. Pero por sobre todo pude notar el cómo varios de aquellos infectados se movían como bestias por los pasillos en búsqueda de saciar su dolor. Entre postes caídos junto a los respectivos cables de alta tensión. Pude notar cómo la carretera en dirección de enfrente nuestra está en buen estado, en completa diferencia de las calles interiores de los recintos más bajos de toda la población. Conseguimos refugiarnos un momento antes de seguir avanzando para aprovechar de observar todo nuestro entorno, y ahora que era el momento correcto donde nos ayudaría para planear el cómo salir de este lugar. Ver más detenidamente la carretera, la cual brilla en tonos opacos de tenue carmesí oscuro, una nueva oportunidad al observar ahora seguro de mí mismo que por fin podremos escapar por las conexiones principales, pero ahora puedo notar que será algo difícil el salir por la intersección de arriba. Recuerdo el cómo la salida del garaje guía en dirección a la ruta principal, pero producto de múltiples vehículos que utilizamos para cerrar el paso a extraños como a infectados, terminaron por sellar nuestra propia salida, y estoy casi seguro que aquel movimiento, que en ese entonces fue para protegernos, nos terminará por dar más de un problema. Elizabeth, quien ya estaba nerviosa por todo esto, comenzó a jalarme de la chaqueta producto de habernos arropado con una parada de autobuses para evitar la lluvia si acaso vuelve a caer. Por cada minuto que pasaba ella solo podía estar más nerviosa de estar aquí afuera. Por el lado de Nico y Sonia, ellos pensaron lo mismo que yo, por lo cual estaban más atentos a cada información que fuese útil. Luego recuerdo sobre los zapatos de Elizabeth, los cuales de seguro no soportan más tiempo, por lo cual procedo a darles indicaciones a Sonia y Nico para que nos movamos rápidamente de aquí. Procedo a avanzar al frente de ellos por si acaso debo cubrirlos. Fue al comenzar a correr que nos dimos cuenta el cómo un infectado, el cual brillaba en completa furia de su carne, el ácido le carcome toda la carne, provocando la completa contorsión de este, pero por más raro que pareciese, este no solo se topaba en mitad de la calle en búsqueda de algo que consiga saciar su pérdida. Este infectado yacía con un cuchillo mariposa en la cabeza, el cual se balanceaba con absoluta firmeza sin deseos de retirarse de aquella carne. De seguro alguien clavó el cuchillo, pero se le atascó en el proceso. Procedo a agitar las manos suavemente para comprobar si acaso aquella criatura puede ver. Observó el cómo el infectado no podía verme, sino que tampoco conseguía escuchar nada a su alrededor. Podía imaginar el cómo aquel humano, que alguna vez fue, estaba perdido en un mundo de completa oscuridad, carente de toda razón y de absoluta reclusión de todos sus sentidos. Con el martillo procedo a darle un pequeño y molesto golpe en el pecho para observar su reacción. La reacción fue casi inmediata, aquella horrible y apestosa boca se abrió en búsqueda de algo, lo cual no pudo encontrar en nosotros. Cruzamos tranquilamente sin perderlo de vista, al notar el cómo este comenzó a caminar producto de aquello. Le observó con aquella trastornada espalda repleta de huesos que se alejó sin poder recuperar aquel cuchillo, el cual seguirá un buen tiempo más en su cabeza. Procedimos a seguir por una calle la cual poseía una gran fila de asientos de madera, los cuales en este momento solo se tornaron como pequeños bancos comprimidos como si de papel arrugado se tratase. Ya podemos ver la estación de bomberos, la cual conecta con una gran plaza, la cual solía poseer una gran vida por el pasto verde y grandes árboles que cubrían el sol en horribles días soleados. Avanzó tomando nuevamente la posición de enfrente, a la vez que observó a Elizabeth, quien me preocupa por el cansancio en su rostro. Pude notar además el cómo Nico vuelve a poseer molestia por la herida en su pierna derecha. Por otro lado, Sonia no podría defenderse producto de aquel dolor en su muñeca. Fue entonces que la lluvia comenzó a caer, helando los huesos y resintiendo la piel. La desesperación que provoca todos tus temores recorrer tu mente, el solo hecho de pensar el cómo puedes morir quemado por la lluvia. Respiro profundamente al notar la esencia del miedo en mi carne. Solo puedo pensar en él como las cosas pueden salir mal, pero solo es entonces que termino por no conseguir ignorar el hambre en mi interior. Cada vez la temperatura subía, nublando mi visión, como a la vez un extraño sentir en mi cuerpo y conciencia. Era parecido a la electricidad recorrer de mi cuerpo, los músculos de mi cuerpo proceden a destensarse para terminar incluso latiendo al ritmo de mi corazón. Yo debo protegerlos, no importa el dolor, el cansancio o el hambre, no los dejaré morir. No puedo dejarlos.
Piso con fuerza al notar el cómo estamos cerca de aquella estación de bomberos. El cielo cambia en un extraño color plomo oscuro por la oleada de muerte que anunciaba la lluvia, y aquel reflejo del cielo tornaría la tierra con aquellos muertos que aún viven en absoluta miseria y dolor. Aquella iglesia, la cual resaltaba por sus santos en cada esquina, ahora solo era una entrada a una muerte asegurada, producto de haber refugiado a tantas personas en esta situación, y quizás producto de haber negado toda verdad sobre una extraña enfermedad. El ácido aroma rondó nuevamente mi cuerpo, por lo cual entró en absoluta histeria. Procedemos a tomar el camino más rápido para conseguir refugiarnos de esta oleada de desesperación, y como si de una salida rápida se tratase una entrada de color rojizo desteñido con un logotipo de la 8ª compañía de bomberos. Señalo a mis acompañantes a seguirme por mi lado derecho para que pueda avanzar con libertad. Procedo a correr con fuerza al observar el cómo algo nos impide el paso. Era un infectado algo extraño por la apariencia fresca pero a la vez dañada por la lluvia, poseía facciones blanquecinas en completo en contraste de los demás muertos de las calles, su piel comenzaba a volverse traslúcida a punto exacto donde tendones, arterias y venas de todo su cuerpo consiguen dar la apariencia más extrema de la infección. Pero como si de una extraña manta de piel se tratase, un contraste de color carmesí oscuro cual pústulas y ronchas repletas de sangre diseñaran retorciendo sectores de su mandíbula, rostros, cuello, y bajando por su brazo derecho hasta la punta de sus largos dedos. Observo su cuerpo manchado en dos mitades de blanco y un rojizo intenso. Termino por decantarme por apuntar directamente a su cabeza, golpeándolo de una sola vez con todo el peso de mi cuerpo para observar el cómo su cabeza termina por ser azotada con fuerza hasta caer contra el suelo. Sin otra alternativa busco la salida más rápida a toda esta situación, sin quitarle la mirada de encima a aquel extraño ser que el cual con una mirada perdida lentamente deja de moverse. Aquella entrada rojiza al ser vista de reojo parecía mucho más endeble, pero todo cambio al observar con más atención, era lo suficientemente firme como para soportar la carga de la tropa de infectados agrupados en toda esta calle. Nico estaba a punto de abrir fuego con aquel fusil pero inmediatamente se lo impido. Estoy seguro que dispararle a aquella entrada no será buena idea o por lo menos ahora no necesito cargar con un herido por el rebote de una bala. Observó hacia la calle y aquel tumulto de infectados que hace un segundo no era más de 8 a 9 malditos, ahora eran cerca de 15 a 25 que comienzan a marchar en conjunto hasta formar una verdadera ola de carne en descomposición. Los aromas se volvieron tan intensos que en cosa de minutos de seguro no conseguiré seguir soportando. Vuelvo a reagrupar a mi grupo para conseguir retroceder al quedarnos con la calle cerrada. Sin perder tiempo observó una segunda entrada la cual yacía bastante cerca de la entrada principal de la compañía de bomberos, solo que esta era parte de un largo enrejado de color verde musgoso. Accedía a lo que parecía ser alguna especie de corredera o pasillo semitechado por el negro tejado de la entrada principal. Ordenó a Nico, quien comprendiendo mi idea apuntando a la cerradura que unía el enrejado que nos daría un escape de esta situación. La lluvia comenzaba a volver a caer por lo cual el dolor en nuestros ojos seguido de esas extrañas esporas que provocaban profunda tos persistente, un brillante color seguido del zumbido del disparo que terminaba de envolverte con un frío recorrido de espalda, como si de alguna mala broma se tratase. Una fuerte patada de Sonia seguido de inmediatamente adentrarse al terrorífico camino pavimentado de tierra y restos de pasto afectados por la acidez de la lluvia. Comenzamos a correr para observar que este pequeño pasillo no solo era apoyado por el firme concreto de la estación misma, ¡no! Ese solo era un pequeño detalle que terminaba por volvernos locos producto de observar el final de este mismo. El pasillo solo terminaba en un muro de concreto al cual no tendríamos escapatoria. Era lo suficientemente alto como para que siquiera Nico, quien era el más alto de nosotros, pudiese conseguir colgarse de aquel mural macizo de bloques de hormigón, pero intentando no perder la cabeza en el proceso, solo puedo intentar conseguir luchar contra mis nervios para encontrar otra forma de escapar. Comienzo a detenerse para observar el suelo, producto que a mi derecha encuentro variados apoyos de mínimo 60 cm los cuales aún soportan alguna especie de bodega de «cállate». Con fuerza consigo apagar la voz de mi cabeza para ver el cómo Nico comienza a dudar un segundo al detener sus pasos lentamente. Comienzo a pensar en cuántos segundos podría romper los apoyos para mínimo salvar a Sonia y Elizabeth, quienes con suerte gracias a lo poco que hemos comido puedan ocultarse debajo de la bodega. Todo se volvió pesado de golpe y solo podía sentir que mis ojos podrían salirse eyectados de mi cabeza en cualquier segundo, pero fue nuevamente su voz la que nos dio seguridad de avanzar. Muévanse a la izquierda.
Era Sonia la cual con fuerza apagó nuestra cabeza para solo actuar por el instinto de sobrevivir. Solo fueron un par de segundos de duda los cuales se esfumaron como con la rapidez con la que aparecieron. Giró su cabeza para observarnos al correr, y solo entonces nuestras miradas chocaron como si aquellos brillantes ojos verdes cobrasen un increíble color. Pero fue algo más, solo era ese sentimiento que cada momentos de muerte florece para esclarecer cada duda y darle fin con el entendimiento de dos personas que solo necesitan una mirada para comprenderlo todo. Una inaguantable sonrisa que me da la opción de saber que frente a esos ojos, podemos comprenderlo todo. Respiró con fuerza exhalando en un fuerte bramido. Me concentro en lo único que puedo hacer en este instante en completa cólera y adrenalina. Agáchate, Victoria. Doy el martillazo con tanta fuerza que hasta casi pierdo completamente el balance. Veo aquella asquerosa cosa que intento atrapar a Sonia en el segundo donde nos dio el valor de seguir avanzando. Observó aquella sonrisa la cual nace con la naturalidad de morir en cualquier instante. Era aquel vínculo que solo el dolor sabe crear. Sonia terminó por contorsionar su espalda para observar el paso de aquel martillo. Como si de algún desquiciado baile se tratase ella. Tomó con fuerza el arma de mi cintura para proceder a disparar contra dos enfermos que intentan arruinar nuestra poca suerte de sobrevivir. Muévanse, idiotas. Nuestra jefa había vuelto para tomar con absoluta confianza la partida, cual si acaso tuviéramos la posibilidad de ganar. Elizabeth terminó por unirse a la diversión para indicarnos sobre que el camino todavía podía seguir. Sin dudar un segundo aquel contagio de vivir nos arrimó el corazón con cada latido de aquella chica que reía a carcajadas como si todo esto estuviera en nuestros planes. Nico volvió a disparar para dejarnos libre un camino al cual rápidamente les contesto con toda la confianza del momento. A la derecha, hijos de puta. Aquel largo camino de pasillos parecía algo más, o quizás la forma correcta de llamarlo sería laberinto. A la derecha, idiotas. Entre risas Sonia terminó por unirse a la hipocresía del momento para ser respondido por Nico, quien con una sonrisa equiparable a la nuestra dijo con fuerza: Creo que alguien no estaba de buen humor. Aquel camino termina trágicamente en otra derecha para encontrar con el final abierto sin protección contra la feroz lluvia que amenaza con terminar nuestras pocas esperanzas. Era alguna especie de entretecho de aquella estación la cual terminaba a lo que puedo describir como alguna conexión al segundo piso. Mierda. No hay salida. Sonia terminó por llegar más rápido al final, encontrándose de pleno con la negra madera del edificio, pero esta vez sería yo quien decida por todos. Una muralla muy parecida a la del inicio de todo este lugar, pero esta no era de bloques de hormigón. Solo era una delgada pared de cemento la cual por gracia de nuestra poca fe resultó ser menos alta y por lo cual inmediatamente una idea nació de mi cabeza. De seguro Sonia terminará por golpearme por esto, pero, sinceramente valió la pena. No te vayas a caer. Con una sonrisa inigualable, meto mi cabeza entre sus piernas para levantarla con mis hombros. Fue casi inmediato y quizás gracias a la propia adrenalina que quemaba mi cuerpo pude levantar fácilmente el cuerpo de Sonia y puedo agregar que ella es de huesos anchos. ¿Qué mierda haces? Poca fue la satisfacción de sus gruesos muslos, pero con una facilidad admirable escaló aquella muralla quedando de pie sobre esta. Sin dudar solo puede decirle arriba. Para levantar a la siguiente, la cual fue Elizabeth, quien comprendiendo la idea sin dudar pisó mi mano para luego pisar mi hombro derecho y subir la maldita muralla. Nico fue el más pesado e incómodo por lo estúpido pero temeroso de las alturas. Terminó por tomar el pesado bolso para luego dar un salto con el cual pude sentir lo cansado y resentido de mi propio peso. Gracias a la ayuda de Elizabeth y Sonia pude subir con facilidad. ¿Ahora qué hacemos? Elizabeth terminó por preguntar al notar los estúpidos movimientos de Nico, el cual de seguro nació torcido o algo parecido. Lo peor fue que tuve que tomarlo de la cintura para luego comenzar a equilibrarlo, al mismo tiempo que Sonia se aferraba a mí como si de su vida se tratase. Solo para empeorar, Elizabeth al estar bajo presión solo podía repetir una y otra vez sobre qué hacemos ahora. Cállense, estoy pensando. Sin poder dejar de sonreír por la presión del momento, además de darme cuenta que soy el único que le gustan las alturas, observó el cómo pasamos por detrás de la estación de bomberos, la cual conectaba con alguna especie de colegio. Solo es entonces veo como aquel pasillo se repleta de aquellos infectados que anhelaban nuestra muerte, con el paso intentando seguir un ritmo al cual podíamos movernos en fila india. Aferró a Nico con fuerza para que este no se caiga o se resbale para terminar contra el concreto del suelo. Veo el cómo después de cruzar medio metro de la muralla, este es protegido de aquella lluvia, por lo cual nos quedamos quietos un momento. Me muevo de lado para equilibrarme con el pesado bolso hacia el frente. Agradezco el pequeño descanso al tejado, el cual entre
opacos colores negros, termina por salvarnos de morir por la ahora rojiza lluvia. Terminó por volver a reacomodar la manta que nos ayuda a por lo menos evitar la mayor parte de todo esto, además de volver a apretar una bufanda contra mi boca para utilizarla como pasamontañas. Como si la suerte nunca dejase de pender en un fino y delgado hilo, escucho el cómo las canaletas terminan por dejar de contener la pesada lluvia. Era cosa de segundos para que esta misma nos terminase por empapar de algo que nos haría maldecir el hecho de levantarnos este día. Terminó por empujar a Nico a avanzar nuevamente después de verlo volver a protegerse con su manta hasta la cabeza, y solo entonces este termina por avanzar apoyándose todo lo posible contra mí. Fue entonces que después de cruzar este entretejado, observo el cómo la separación entre la estación de bomberos se conecta con aquel colegio. Una especie de pasillo el cual se conecta con una entrada, la cual unida con un pasillo sin paredes, puede ver el cómo desde aquí se podía ver a través de varias ventanas, las cuales si acaso alguien asomase la cabeza de seguro podría ver el espectáculo de 4 idiotas equilibrando entre la vida y la muerte. Bajemos, es ahora o nunca. Con la voz más tranquila que puedo fingir en esta situación, les comunico a mis cansados camaradas. Nico fue el primero en colgarse de la pared para bajar con relativa facilidad. Inmediatamente se puso a observar a su alrededor apuntando con el arma. Como si de algún videojuego se tratase, Nico apuntaba a todas partes buscando lo que fuese que nos terminase de rematar. Me afirmó con fuerza sin soltar la apretada mano de Sonia para colgarme de la pared, como a la vez ayudarla a bajar. Sonia bajó con relativa facilidad apoyándose de mí, como a la vez ayudando a Elizabeth a bajar, la cual estaba en un estado de un gato sobre la copa de un enorme árbol. Con las piernas temblando ella se resistía a bajar con todas sus fuerzas. Sonia en un acto reflejo se molestó casi de inmediato, por lo cual estaba a punto de tirarla para que cayese de una sola vez. Espera. Sonia toma el bolso. Siguiendo mi corazonada terminó por darle el bolso a Sonia para luego decirle a Elizabeth que saltara a mis brazos. Deja de perder tiempo. Estúpida. Sonia solo terminó por rendirse a su ira para luego avanzar donde Nico. Me acerco al muro para estar lo más cerca de ella. Mis zapatos. Se rompieron. Fue entonces que solo pude acortar sus palabras para dar un salto y arrastrarla a la fuerza. No te soltaré, solo aférrate a mí. De forma inmediata ella evitó que sus pies tocasen el suelo para amarrar sus piernas a mi cintura. No me sueltes, por lo que más quieras, solo no me sueltes. Elizabeth, quien casi terminaría por ahogarme con la presión de sus brazos sobre mi cuello. Intenté decirle lo más claramente que no voy a soltarla para luego solo callarla contra mi cuello. Intento no dejar que la lluvia terminase por tocarla, por lo cual la cubro como mejor puedo con mi propia manta. De seguro ella no lo notó en ese instante, pero terminó por raspar aquella capucha de las mantas que llevaba encima. Fue como si algo me quemase el rostro. Era una sensación desastrosa, como punzante, parecido a quemarte la piel. Terminó por morder con fuerza, para después seguir a Sonia, quien terminó por guiarnos junto a Nico a una puerta que en segundos nos dejó cubiertos de aquella lluvia. Casi de inmediato veo el suelo de un color rojizo con variadas formas de flores. El ambiente se volvió calmo y por sobre todo el suelo no estaba mojado por la lluvia, por lo cual estaba en buen estado. Terminó por soltar a Elizabeth, quien en el solo hecho de sentir que había aflojado mi fuerte agarre terminó por aferrarse con tanta fuerza por el solo hecho de pensar que la dejaría atrás, pero aquel maldito ardor se había vuelto tan pesado que fui yo quien terminó de quitarle aquella manta de encima suyo, para luego quitarme la mía propia. No me dejes atrás, por favor no me dejes, te juro que seré buena, ya no te dejaré. Bromas por lo que más quieras. Mientras veo el cómo los ojos de Elizabeth están tan ciegos de abrirse ante el hecho que al parecer estamos a salvo, terminó por dejarla suplicar al notar el cansancio que terminó por agotarme hasta las ganas de gritar por la emoción de estar vivos. Fue entonces que veo el cómo de sus pies terminan de caerse las suelas de sus zapatos con el resto de estos mismos. Para aligerar el peso terminó por dejar mi mochila en el suelo al observar el cómo la entrada por la que entramos está cerrada con un gran mueble, el cual Nico terminó por mover. Aprovechó el momento para observar el cómo estamos en alguna especie de oficina bastante grande con la conexión directa al pasillo central de este lugar, el cual sin perder más valiosos segundos Sonia termina por cerrar la puerta a la entrada al pasillo mismo.
por cual después de ver erráticamente a todos lados observo el cómo este lugar está en buen estado, pero por sobre todo, no hay infectados por ahora. Respiro con tal profundidad que terminó por dejar la bufanda en el suelo y luego terminó por quitarme la chaqueta de encima. Casi terminaba por darme igual lo que pudiese ocurrir en este momento, pero el solo hecho de poder descansar solo un minuto valdría toda la pena del mundo. Terminó por encontrar un sillón el cual casi fue enviado por el cielo al recibirme con los brazos abiertos, me dejó caer rendido ante este y solo entonces pude descansar mis hinchadas piernas. Mi vista se volvió nublada para luego, al respirar fuera calmando este mismo al paso de cada respiración. Nico terminó por dejar sus cosas junto a las mías para luego quitarse las mantas y su mochila, solo con la diferencia de dejar su chaqueta. Fue entonces que terminó por tomar asiento a mi izquierda para relajarse un momento. En el caso de Sonia fue más progresivo, demorando un par de minutos más, pero al final ella terminó por hacer lo mismo. Solo fue Elizabeth quien como siempre terminó de romper el ambiente. ¿Estamos vivos? Como si fuese alguna respuesta que necesitase una respuesta inmediata, ella sin terminar de soltarse comenzó a agitarme como si su vida volviese a correr peligro. Dejando mi mano sobre su frente le doy un ligero cabezazo. Para que volviese en sí de una buena vez, luego de un chistoso quejido el cual terminó por darle el sentido que si dolía, por lo menos aún tenía cosas por pagar. Fue entonces que ella terminó por tomar asiento a mi lado derecho al notar el frío del suelo de baldosas. De un instante a otro simple dijo: ¿Estamos vivos? Nosotros aún estamos vivos. Elizabeth no podía dejar la sorpresa de lado, por lo cual de una forma cortante Sonia le respondió: Ya lo sé, maldita sea. Nico solo pudo quedarse en blanco mientras algo quizás le carcomía la cabeza y como si fuese algo pesado como contagioso Sonia y Nico comenzaron a revolverse por dentro tomando sus cabezas enrollándose en este sillón. Al principio fue ligero pero lentamente el ambiente se comenzó a descargar de una extraña manera. Casi me muero, malditos idiotas. Nico fue el que tomó la palabra para desahogarse de una muerte segura. Sonia comenzó a desordenar tanto su cabello que se comenzó a ondular producto quizás de la fricción de esta misma. Supongo yo que todos lidiamos con el sentimiento de morir de una forma diferente. Pero en el caso de Elizabeth y yo solo podíamos quedarnos quietos como si algo nos hubiese espantado a tal punto de haber agotado la promoción de sorpresa y miedo de todo el día. Pero fueron las lágrimas de Elizabeth las cuales me provocaron salir de aquel trance de cansancio para encontrarme con sus ojos más oscuros y brillantes. Eran mis zapatillas favoritas. Con una voz triste que se tornó en molestia con cada lágrima de sus ojos. Las quiero de vuelta, oye, devuélvemelas. Ella comenzó a exigirme en forma de reproche. Sabes, Elizabeth, los hombres podemos cagar muchas cosas, pero zapatillas no. Terminó por contenerme para comprender y conseguir paciencia por donde no tengo. Fue entonces que con los pies descalzos, ella comenzó a agitarse otra vez. Tu maldita idea fue venir, quiero mis zapatillas ahora. En serio sabía que debía ser paciente por la situación que acabamos de vivir, pero no podía soportarlo. Por favor, Elizabeth, piensa un segundo, donde yo voy a sacarte zapatos. Con las últimas, evitó insultarla en un momento innecesario. Observó su rostro el cual en una pequeña sorpresa se quedó en silencio como si de verdad mis palabras le provocaron un ápice de reflexión, pero no fue así. Más te vale que sean lindos. Aquellos ojos aún vidriosos, como los de un pequeño niño que tiró su helado por tropezar con una piedra en el camino. Solo en ese instante algo cambió en el instante, quizás era el frío que se volvía cada vez más pesado o puede ser por el hecho que este es nuestro tercer o cuarto día sin comer de una forma medianamente normal para nuestra situación. Quizás cada cúmulo de emociones que de sus corazones alcanzaron un grado tan oscuro y pesado como pesadas cadenas que anclaron por propia voluntad para respirar un día más, pero entonces ¿cuál era la razón detrás de este peso en nuestros corazones? El porqué de tantas preguntas sin responder seguido de tanto tiempo en este bucle que no conseguimos cruzar. Era la pregunta, ¿por qué estoy vivo? Esos delgados ojos lagrimearon con fragilidad con cada pestañeo, como pequeñas pompas de jabón que alzaban al viento la necesidad de volar. Diagramas infinitos que en nuestra mente solo nos recuerda una realidad terrible la cual debemos afrontar. ¿Por qué sigo vivo? Su pesado respirar era la más feroz batalla, la cual Elizabeth había comenzado perdiendo. En una mínima muestra de consuelo aquella pequeña mujer se aferraba a mí sin conseguir soltar todo su dolor. Solo pude quedarme quieto e inmóvil como si acaso mi inexpresividad fuese la solución, pero por más que lo meditase en el momento yo solo podía sentir el cómo mi cuerpo no consigue reaccionar a ningún estímulo.
De una manera suave algo en mi pecho comenzó a quemar como si de algún metal al rojo vivo naciese, este era aumentado por cada gota de lluvia que del cielo caía sin dejarme descansar o procesar lo que ocurrió. Una sola acción conseguí realizar, era algo tonto y demasiado burdo por mi falta de tacto, después de todo solo soy un idiota. Con un pequeño pañuelo secó sus lágrimas las cuales cayeron al roce de mis enrojecidos dedos, y como si de alguna cura se tratase aquellas lágrimas se perdieron entre la sangre de mis manos. Sus lágrimas poseen un especial efecto en lo más profundo de mis dedos, eran como pequeñas lenguas de fuego que acarician mis dedos a cada instante que termino de tomarlas de aquel rostro que refleja tanto dolor en una mueca gastada como cansada de tanta oscuridad. Solo fue entonces que sus brazos se adentraron por debajo de mi ropa para terminar por dañar de una forma permanente. Era un calor que tanto solía ansiar, acciones tan simples son las que más terminan por dejarme caer. Un frío recorrió mi cuerpo, tal como si acaso estuviera aún solo allí afuera. Mi cuerpo perdía su peso volviéndose tan ligero como una pluma, pero no podía dejar de sentirme como un perro destrozado contra el suelo, algo que había sido abandonado tantas veces por la pérdida de su valor. Entonces nació el contraste más pertinente en suaves caricias, envueltas a la fricción de la piel contra el tacto del interior de la ropa, que lentamente cambia de negro a blanco, era algo tan mundano pero extraordinario a la vez, cual si de una verdadera flecha que traspasa el más pequeño traspiés de la más gruesa y pesada armadura. Con tan poco se podía volver delgadas oscilantes burbujas que bailaban entre los aires, como telarañas deshechas por lluvia que cubría como capas suaves de algodón, y solo por maldita sea la suerte, fue que aquel duro cimiento cayó cual podrida ave que muere grandiosa ante su propia aceptación de no vivir. Muerdo con fuerza mis labios ante aquel suave abrazo que alguna vez necesité, pero con cierta gracia intento nublar mi juicio para no responder a aquel sentimiento que rodea con fuerza el pesar de aquella pequeña criatura que no estaba lista para rendirse. Me levanto con fuerza, casi me hizo reconsiderar no haberme levantado de una manera tan torpe, pero mis instintos bombeaban nuevamente la necesidad de dejarme llevar ante la sangre que mi nariz no deja de saborear. Veo a Elizabeth destrozada aún con los brazos arriba, casi como si no quisiera despegarse de aquel abrazo, pero mis planes no eran los de abrazar a nadie. Tomo aquel martillo con la sed de quien busca una gota más, solo una gota más. Me adelanto con todas mis fuerzas a mi enemigo, era una especie de soldado el cual con la tranquilidad poca veces vista en infectados se movía en silencio colgando sobre mi cabeza por una abertura que no había visto a primera vista. Casi sin pensar observó el cómo aquel martillo destroza aquella rojiza cabeza. Elizabeth solo pudo observar en completa soledad mi martillo el cual terminó por rozar la parte superior de su cabeza, en reacción solo su cabello terminó por moverse agitándose ante el azote del ahora pesado martillo. Observo aún esos ojos de tristeza, los cuales dieron pie al profundo odio que carcome la piel al latir de la presión del corazón. Con cuchillo en mano observó a Elizabeth abalanzarse a mí con todas sus fuerzas. Un segundo de contacto visual nos terminó de dar pie a una rápida comprensión de todo a nuestro alrededor. Dejó a Elizabeth avanzar contra mí al mismo tiempo que les hablo con fuerza a Sonia y Nico para que reaccionen. Retomo mi postura con aquel martillo en mi hombro izquierdo, evitando el daño del derecho y apuntando con fuerza me enfoco hacia adelante. Observó un segundo a Nico y Sonia, quienes aún no estaban listos para lo que nos venía encima. Lo peor fue el hecho que solo se enfocaron en nosotros y de seguro solo veían el cómo estábamos a punto de chocar, pero ya no había tiempo para lo que ellos pensaran. Veo a Elizabeth apuntando aquel cuchillo mientras comienzo a girar el cuerpo hacia atrás para apoyarme con mi pierna derecha, veo aquel cuchillo avanzar mientras giro para conseguir ver el final de su trayecto. Aquel corte que dio cerca de mi hombro derecho terminó por incrustarse contra aquel sombrío ser que por mi espalda buscaba acabar con mi vida. Ahora, golpea, idiota. Elizabeth sonrió de una forma la cual pocas veces pude ver de ella, pero fue lo necesario para que terminase por contagiarme aquel sentimiento que nos unía. Como una fuerte contracción en mi cuerpo veo el martillo estamparse contra el primero, como si acaso no fuese claro mi cuerpo todavía resentido, no estaba listo para combatir contra la boca del lobo. Casi de inmediato Elizabeth vuelve a atacar apoyándose en mí con una fuerte patada, utilizando impulso contra mi cuerpo veo el como con los pies descalzos terminó por clavar aquel cuchillo con un infectado que por mi espalda se había escabullido. Elizabeth no era la persona más rápida del mundo, ni siquiera podría decir que era alguien fuerte, pero sí podría decir algo de ella, algo que solo sabes con observar el cómo consigue obligar incluso a seres tan aberrantes que soportan cada puñalada con suma facilidad por su propia falta de dolor.
Al buscar aquella palabra, solo puedo observar el cómo aquel infectado solo pudo observar el clavar de aquel profundo puñal entre el interior de su ojo derecho. Fue entonces que escuché su fuerte grito de dientes apretados por una fiera sonrisa que de inmediato me obligó a moverme. Ella era la definición de vivir. Me veo tentado a no dejarme llevar, pero la verdad estaba demasiado cansado como para seguir pensando. Como un río que brota, solo puedo dejarme llevar por las turbulentas olas de las frías lágrimas de Elizabeth. Era un extraño baile entre ella y yo, incluso podía escuchar aquel sonido de lo más profundo de mi cabeza. Era un ritmo que te obligaba a moverse casi al punto de no dejar de mover los pies por cada golpe, mordida y puñalada. Solo entonces Nico terminó por integrar sus pasos fuerte para ir contra la corriente de este carrusel de muerte al cual no podíamos parar por cada giro y vuelta que nos daba libertad de volver a empezar. Casi en cosa de minutos la trampa mortal la cual hace instantes estaba por consumirnos por completo ahora solo eran trozos de carne podrida regados por despecho sobre el suelo. Sonia volvió a gritarnos para conseguir agruparnos en un pequeño círculo en medio de toda la rojiza habitación. Solo entonces pude notar el cómo me encontraba tan fatigado que mis piernas temblaban a un punto que cualquiera pensaría que caería desmayado, pero la solución como siempre solía ser la peor cura, terminó por vomitar un transparente líquido por cual de no tener siquiera la dicha de vomitar algo. Observó sobre nosotros para encontrar aquel maldito conducto de ventilación que ahora me provoca maldecir mi maldita suerte. Veo a mis acompañantes los cuales terminan por dejarme en vergüenza de mi estado. Nico termina por preguntar casi por cuarta o quinta vez si acaso estaba bien. Por la completa falta de aire en mi cuerpo solo puedo resoplar con fuerza y de una forma pesada me concentro en respirar. Solo entonces fue que una estúpida idea se reflejó como un brillante y frío trago frente a mí. Un par de botas que a reojo de seguro le quedarían a Elizabeth. Dame permiso para disparar. Oye, dime algo. Ignorando el hecho de responder solo puedo seguir aquel ritmo que lentamente disminuye su compás hasta el instante que nuevamente consigo salir de aquella burbuja de frenético ritmo. Solo entonces vuelvo a enderezar mi postura y esa extraña calma vuelve a mí. Tengo lo que quería Elizabeth, ya encontré sus zapatos. Esta vez necesitaría de su ayuda o de seguro volvería a desmayar del cansancio. Veo a Elizabeth la cual se encuentra a mi derecha atenta a mis palabras esperando atentamente el cambio de ritmo. A mi izquierda era Sonia la cual se encontraba con un bate entre sus manos y estaba seguro que para ella ya es más que personal. Su cabello estaba tan enredado que parecía una enorme esponja de color rojizo y lo peor era aquel rostro de completa ira la cual la obligaba a respirar de una forma casi animal. Por desgracia Nico era el único que siempre tendría aquel maldito rostro de cansancio que conseguía apagarme la moral, pero esta vez como pocas veces sonrió junto a nosotros apuntando con fuerza aquel machete entre sus manos. Esta vez atacaremos juntos, como si de una estampida se tratase, pero no dejaré que ellos tomen la parte más pesada solo porque estoy cansado. Nuestros latidos se volvieron lentos y pesados al notar que estábamos con la espada contra la pared. Me apoyó con fuerza en la pared con uno de mis pies, preparando el instante correcto de atacar. Observó a aquellos infectados de piel blanquecina los cuales pude notar casi de inmediato un increíble cambio a los rojizos muertos que se mueven en búsqueda de las pesadas lluvias. Estos guardaban calma ante nosotros como si de alguna forma aún pensasen con la cabeza, pero algo me decía que solo era por momentos los cuales podían hacer esto posible. De alguna manera aparte de su comportamiento tan extraño, esto habían desarrollado una gruesa capa de hueso sobre su cuerpo en variadas zonas, su rostro era el más afectado por el hecho de sus bocas no poseer un rastro de piel colgante, sino que ahora era una forma mucho más firme que al parecer deformaba sus dientes uniéndose a la base de las encías, así dejando aquella larga fila de dientes cerrar en espléndida sonrisa. Eran 5 de aquellos sonrientes que aparte de componerse en su mayoría de soldados que aún conservando una vestimenta de lo que alguna vez fue un traje completo de servicio, ahora solo era ropa apenas útil producto de la humedad, lluvia y enormes manchas de oscura sangre que más asemeja a un rojizo ocre parecido a la madera. Como acto reflejo muevo mis manos sin soltar mi martillo y como un acto de fuerza superior pude notar la carencia de ojos, atenuados por el nulo seguimiento de la fuerza de mis movimientos. Lentamente comienzo a calmar a mis acompañantes, evitando así provocar más ruido innecesario. Fue entonces como si acaso lo olvidase, tantas cosas nos ocurrieron para caer en desesperación solo por la falta de alimento. Nosotros no funcionamos así. Como un susurro interno aquellas palabras se mueven en mi cabeza hasta presentar el siguiente movimiento, observo aquello a lo que debo enfocarme ahora.
Entre estos uniformes de camuflaje grisáceos una sola mochila poseía aquellas botas amarradas en cada uno de sus extremos. Mi primer movimiento cambió en un instante producto de la situación. Aquellas cosas comenzaban a volver a agacharse, sería cosa de segundos para que vuelvan a notar nuestra posición, por lo cual dejando mis dudas a un lado, vuelvo a dejarme llevar como si aquella corriente me volviese a jalar, esta vez con menor presión que antes. Dejo mi ahora pesado martillo caer justo en medio de los dos primeros que se atrevieron a avanzar. Aquel martillo cae en medio del grupo dando reacción inmediata. Entre los 5 había una horrenda mujer de huesos largos, la cual era la que más me preocupaba por lo atroz de la mutación en su cuerpo. Poseía unos enormes dientes tan blancos como si de teclas de un piano se tratase. Fue un segundo el cual me dio a entender algo más de su comportamiento tan calmado. Cerca de su cuello algo se torcía e inflaba cual globo de carne o bola de estrés, pero en el instante que escuchan un ruido, sueltan con fuerza aquel aire en su interior, azotando su cabeza como si de una verdadera mordida de una cobra se tratase. Avanzó a notar aquella violenta reacción enfocándome en aquella mujer. Como una idea clara nació de mi mente, al tomar con delicadeza un destornillador paleta de mi cinturón, veo a aquella criatura buscar como una bestia en dirección del pesado sonido de mi martillo contra el suelo. Fue entonces que pude verla de cerca y aprovechar su encorvada postura adentrándome por su espalda. Pude observar él como sus mandíbulas chocaban con fuerte impacto hasta volver a formar aquella sonrisa de dientes macabros. No había forma que pudiese darse cuenta que ya estaba detrás de ella, pero si de algo he aprendido de las marcas en mi piel es de la verdadera máscara de aleatoriedad que ahora denomino como instinto. Cada uno de los infectados que he visto hoy se dejan llevar por este mismo, pero cada uno de una forma diferente que provocan cada situación mucho más compleja cada vez, y solo es por eso que puedo decir con libertad, cada día se vuelven más fuertes. No son segundos menos de vida lo que ellos viven. Son segundos y minutos de experiencia adquirida. Observó los músculos de su espalda, los cuales contrastan con la delgada piel carente de grasa o coloración de calor o vida. Un enorme sarpullido rojizo como gruesas capas de raíces que desteñía irritando su cuerpo en un conjunto de oscuras y enormes venas que terminan por manchar su cuerpo en tonos apagados. Aún con ese aspecto enfermizo de aquel delgado cuerpo, volvió con un rápido movimiento que más parecían una contracción que por poco le provoca vomitar sobre mí. Pude observar con lujo de detalle el contraste de colores que mis ojos comenzaron a tornar cada vez más oscuros. La adrenalina volvió a correr por mi corazón, dejando que mi cuerpo vuelva a estar listo para reaccionar de una manera firme y delicada. Aquel destornillador terminó por servirme de punzón al ver el cómo este mismo se incrustó de golpe producto de su propia fuerza utilizada contra ella. Fue entonces que en aquellos ojos color abismo nació un fuerte grito que terminó por darme una ducha de aquella oscura sangre que brotó como una fuente a la cual beber. Doy un paso atrás en sorpresa para observar el cómo aquellos 4 que aún se movían terminaron por tomarla de las extremidades como perros a un pequeño conejo hasta terminar de destrozarla entre bramidos atroces y ahogados. Sin dejar que mi cuerpo pierda el poco calor que me queda, retomo el movimiento sin perder ritmo hasta toparme con el siguiente, quien demostrando diferencia pudo detectar mi movimiento a tiempo, volviendo a tomar aire y estando listo para disparar en respuesta, pero esta vez no lo dejaría alarmar aún más el ambiente. Sin pensarlo terminó por clavar nuevamente aquel punzón en la abertura, que a diferencia de los otros 4 este no poseía aquellas gruesas formaciones de huesos debajo de su boca, dejando mi tarea con un grado menos de dificultad. Aquella bomba de estrés volvió a explotar provocando aquel estallido de sangre que terminó por dejarlo liberar aquellos aterradores gritos que fueron callados nuevamente por la fuerte mordida del tercero, quien dejó en cosa de segundos el cuerpo destrozado de aquella mujer para enfocarse en la nueva fuente de oscura sangre. Me muevo a la derecha siguiendo el movimiento en círculos provocado por cada una de las muertes, con el tercero siendo el primero en morder. Solo suelto con fuerza la punta del punzón para esta vez con fuerza dejarlo clavado en la parte superior de la cabeza, justo en una cruz manchada por oscuras arterias de su cráneo descubierto. Fue entonces que en la confusión el segundo de una manera errática perdió el interés en aquella mujer para atrapar al tercero, quien solo podía gemir en voces ahogadas producto del impacto en su cabeza, dejándome ver el hecho que su atención era demasiado hipersensible, como reducida. Esto solo me queda que hacer una última cosa. Doy un paso al frente con fuerza, tomando impulso del pisotón al pie del tercero, quien ahora era desgarrado vivo por el segundo
segundo producto de comenzar a jugar a morder desde el hombro a parte de su cuello. Veo el trayecto que como si de algún golpe hacia arriba se tratase termina por impactar por el cuello del primer infectado en mi vista. Pude notar la fuerza con la cual el cuchillo terminó por incrustarse y perderse dentro de la garganta y paladar de aquel último infectado. Observó su rostro en desesperación al notar que no podía utilizar aquellos enormes dientes para seguir con su ataque. Al parecer sus mandíbulas poseen mucha fuerza para cerrarse, pero en si acaso es interrumpida no podrá abrir la boca. Podía notar el cómo aquella hinchazón inflable de su cuello ahora yacía tan rugosa que hasta incluso se podía ver pigmentación del color del interior de su carne. Era de un color bastante oscuro, rozando al morado, e incluso más partes de su cuerpo comenzaron a colocarse en oscuros tintes. Sin detener mi observación esta vez, terminó de dibujar el círculo en el suelo, terminando mi recorrido, el cual me tomó solo una sola vuelta. Veo mi martillo esperándome justo con aquel mango negro de cuero, mientras aquella duda compartida si acaso aquel infectado se estaba ahogando, terminó por volver a moverme con la suficiente tranquilidad como para levantar el martillo y de forma certera le doy 3 giros rápidos en mi mano derecha. Estos terminaron por cortar el aire al mismo tiempo. Notaba el cómo ya podía volver a usarlo casi al máximo de mi capacidad. Después de aquel último giro terminó por seguir dejándome caer junto al peso del martillo y solo entonces en el último segundo agito mi cabeza para girar con fuerza preparando el golpe, esta vez de abajo. Comienzo con el conteo mientras retrocedo entre mis huellas marcadas por mis botas. Es hora de utilizar el martillo para lo que está hecho en primer lugar. Con la punta contraria del martillo apuntó con fuerza y como si de algún clavo se tratase observó él como aquella hoja del cuchillo termina por abrirse paso de una manera extra y satisfactoria entre la unión del paladar y los huesos de la laringe que pasan por la parte superior de la cabeza. Aquella hoja terminó por abrir su cráneo como si de un relajante y chapoteando creó un sonido refrescante parecido al abrir de una sandía, pero no sería lo último que aprovecharía de aquella fuerza del giro. Sin detenerme sigo girando para estar listo para volver a golpear, esta vez mudando el martillo por mi hombro derecho. Observó un segundo el acelerar de mis pasos al sobreponerse sobre las manchas de mis botas y con la fricción del cálido viento en mi cabello terminó por dejarme llevar y terminar de una sola vez todo esto. Aquel segundo infectado había vuelto a perder el interés, observando directamente de frente a mí, casi de una manera planeado se dirigió directamente a mi cara y mordiendo solo parte de mi cabello terminó por destrozar su cabeza con la parte principal de mi martillo. El golpe había sido tan sólido que me provocó observar cómo su frente y cabeza eran destrozadas por el injusto peso del martillo. Veo el cómo su cuerpo cae para volver a encontrarme con aquel viejo conocido. Era el infectado número 3 quien me esperaba de forma paciente al encontrarse falto de mandíbula, brazos e incluso partes de su cuello y estómago. Chorreante de líquidos de todos sabores y aromas, terminó por observar aquel punzón que esperaba el golpe de gracia. Vuelvo a girar y como si de alguna especie de macabro patinaje, doy un salto para terminar de estrellar el martillo contra el punzón. Este termina por brotar del otro extremo de su cabeza para posteriormente salir disparado encontrando una meta contra el suelo junto a lo que fue alguna vez un soldado. Solo fue entonces que pudo respirar a profundidad, sintiendo el peso del cansancio volver. Mi cabeza daba vueltas y consigo quitarme cada malestar, aspirando grandes bocanadas de aire hasta que el calor de mi cuerpo se vuelve estable a condición de esta habitación. Como si el mundo se volviese pequeño, veo mis manos tan castigadas hasta el punto que podría desconocer mi propio cuerpo si no fuese por el hecho de sentir aquella sensación de conciencia tan marcada en momentos como estos. Si no fuese por la costumbre de contener mi respiración, estoy seguro que no hubiese percatado de aquello. Aún respirando tomó aquellas botas que aún estaban enganchadas en la mochila de lo que fue alguna vez una soldado. Pude estar frente a aquel cuerpo el cual terminó por quedarse en una posición la que no le permitía terminar de estrellar su cuerpo contra el suelo. Por un instante pensé que vomitaría por el extraño temblor en mi estómago, pero quizás el hecho de haber vomitado lo suficiente hoy ya no conseguí regurgitar nada. Terminó por entregar aquellas botas a Elizabeth, quien aún observando con cuidado a sus alrededores, solo por si acaso algo más se dignaba a atacar. Mis piernas terminaron por comenzar a fallarme y en todo caso no me molestaría apagar mi cabeza por lo menos media hora. Fue entonces que Nico terminó por pararse frente a mí como si algo malo me ocurriese, pero al final, después de perder el equilibrio, no le di tiempo a nada más que no sea dejarme caer al suelo. Terminó por ser ayudado por Sonia, quien le hizo reaccionar para dejarme en el mismo sillón. Hey, descansa un momento, ¿quieres
Con una voz algo confusa Nico terminó por dejarme recortado observando el techo. Sin más fuerza solo puedo concentrarme en descansar un momento hasta poder conseguir reunir fuerzas para seguir adelante en este largo e infernal día. Veo a Sonia comenzar a revisar varios de los cadáveres con un paño en la boca por el pésimo aroma que a cualquiera le haría temblar hasta el alma con lo pesado de los olores podridos muy parecidos a perros quemados al rojo vivo. Al final no pude conseguir dormir un solo instante, algo me decía dicho sea de paso que no despertaré en demasiado tiempo o mínimo aquella cefalea se volvería insoportable. Algo amargado por toda la situación, no consigo quitarme la molestia del hambre de encima solo podía analizarlo como si se tratase de algún examen médico el cual no consigues terminar de observar cuántos ceros llegara a tener, casi de inmediato paró aquella cadena de memorias al cuales no deseo dejar entrar a mi cabeza. Me concentro en tomar el último cigarro que estoy dispuesto a pedir prestado del futuro yo termino por encenderlo y solo dejarme fluir por aquel delgado humo que brota, dejando ligeros círculos dibujados por mis secos labios. Esperaba disfrutarlo lo más posible así y con suerte me quita unos minutos el ardor de mi estómago que hace parecer como si algo en mi interior estuviera desnudo o cortado por el frío. Observo mi cigarro apagarse por el frío de este maldito lugar que más ahora parece algún estúpido refrigerador. Me concentro en encenderlo otra vez y solo para dejar fluir mi mente procedo a dejar aquella pequeña llama de anaranjado brillo queme las puntas de mis dedos. Veo la pequeña llamita al cruzar por mis yemas y el cómo esta calienta por segundos mis enrojecidos dedos hasta que comienza el dolor. Solo entonces paso al siguiente dedo para sentir aquel débil fuego volverse fuerte y como un ciclo lo muevo al siguiente dedal. Me recordaba el calor de una vela pero con la diferencia del sonido que provoca el dispensador de propano que termina por tocar aquella rugosa rueda hasta pasar por el muelle. Comienzo a notar el como extraño escuchar música en mis audífonos. ¿En serio los necesito ahora mismo? Me pregunto si acaso conseguiré algunos por ahí. Pero el problema más grande sería dónde consigo música que de verdad termine por dejarme sin la idea de sentirme insultado o de paso que mínimo pueda ayudarme a distraerme lo suficiente como sabes olvídalo. Aquel cigarro terminó por irse con la facilidad que la lluvia deje de caer. No lo había notado al principio, pero Elizabeth ya terminó de atarse las botas y solo espero que mínimo las limpiarse lo suficiente. ¿Te quedan bien? Mi voz estaba más cansado y ronca de lo usual, pero la verdad aún quiero distraerme con lo que sea. Veo a Elizabeth quien se puso de pie en el momento que le pregunté y después de caminar un poco terminó por decirme en forma de protesta. No son lindos, ¿sabes? Con una voz desanimada volvió a girar en su propio eje para regresar esta vez enfrente de mí. Pero de todas maneras, gracias ahora no tengo frío, ¿sabes? Veo aquellos ojos oscuros terminar por esbozar una pequeña sonrisa que desvaneció con rapidez. Prometo conseguir otras después. Comienzo por empinarme derecho para sentarme, pero en forma de reflejo Andy terminó por ayudarme a ponerme de pie. Deberías descansar un poco más, a este paso solo tendremos la opción de dejarte con el culo frío y sucio en este feo lugar. Con el comentario incluido aún así terminó por ayudarme a estar sentado de forma correcta. Creo que Elizabeth es del tipo de persona que podría llegar a entender mi forma de divertirme con ser pasivo-agresivo a la hora de insultar. ¿Ahora qué hacemos? Observando los colores desplomados sobre el suelo consigo estar de pie para luego notar a Nico enfrente de mí esperando una respuesta, y sea cual sea la razón por la que siempre pregunta algo, solo puedo esperar que alguien se digne a responder. Movámonos ahora que podemos, no sacamos nada de quedarnos a una nueva oleada de estas mierdas escabrosas. Sonia se movió cerca de mí para observar mi rostro con una tenue preocupación que quizás solo sea imaginación. Oye, ¿estás bien cierto? La verdad no sabía qué responder en este instante, no se me ocurren más chiste y mucho menos quería conseguir enfocarme en algo en concreto o de plano confirmar sus dudas. No tenemos tiempo ahora, será mejor que nos movamos ahora que podemos. Con todas mis cosas reunidas retomamos las fuerzas para mudarnos enfrente cruzando por el pequeño pasillo cubierto débilmente de la lluvia gracias a la conexión de un delgado tejado, y como si todo el peso del mundo entrase de golpe en mí, me apoyo en la puerta rojiza con aquel logo de la compañía de bomberos que más me recuerda a las Olimpiadas, pues nunca entendí el por qué esta estación elegiría entre tantos símbolos utilizar águilas negras y serpientes en llamas. Observo a mis acompañantes en busca de las fuerzas que me faltan, y solo gracias a sus miradas me decido a abrir la puerta, deseando que, por algún milagro, no nos topemos con más cosas extrañas. Justo en el instante en que el mecanismo gira, ya puedo intuir que la puerta se trabará, dejándonos con la única opción de regresar por donde vinimos.
El crujir de la madera me dio al menos una solución. Podríamos refugiarnos de la lluvia un rato. El interior del lugar, de madera bien conservada, ofrecía un inesperado alivio. Avanzamos con pequeños pasos hasta estar todos dentro. La entrada era una especie de recibidor, donde solían colgar chaquetas y marcar sus horarios en un pizarrón que noté a mi derecha. Con la puerta cerrada a nuestras espaldas, nos miramos en silencio. Sin necesidad de palabras, todos decidimos avanzar con las armas en mano. Sonia colgó nuestras mantas para la lluvia, que, por el material similar a lana o polar, siempre terminan desteñidas. Entre un café amargo y, en el caso de Elizabeth, un azulado apagado. Como si marcháramos al matadero, estábamos listos para enfrentar lo que fuera que se escondiera adentro. Si acaso lográbamos conseguir un poco de agua y, con suerte, algo de comida para quitarnos el peso del hambre por 1 o 2 horas, entonces, y solo entonces, todo esto valdría la pena. Tomo con fuerza mi martillo, a pesar del ardiente dolor de los callos en mis manos, que ahora más parecen verrugas intentando esparcirse por mis dedos. Soy el primero en avanzar hacia aquella entrada que nos daba la bienvenida con un cálido tono rojizo, producido por una alfombra para limpiarse los zapatos. Apuntando con el dedo, les señalo la declaración de bienvenida, al notar manchas de barro sobre ella, aún bastante frescas. Con suerte, no deben tener más de 1 o 2 días, a lo exagerado. Pude notar de inmediato la reacción de Elizabeth y Sonia, ambas brillan por su asertividad ante este tipo de detalles. En completo contraste, Nico terminó por limpiarse las botas contra el tapete y, con el mismo silencio con que lo hizo, nos observó con cara de idiota, como si fuéramos nosotros quienes le interrumpiéramos el camino. Por obra de una fuerza mayor, después de la intensa mirada de odio de Elizabeth, Nico logró reflexionar por un par de segundos y comprender nuestro punto. Eso me arrancó una sonrisa que, sin darme cuenta, se quedó en mi rostro. Seguramente, ese maldito fusil en sus manos le evita sentir miedo, pero en estos casos, al menos nos da un poco de confianza. Sacudo la sonrisa de mi cara y me acerco a la entrada. Pego la oreja contra la madera, usando el lado con el que aún puedo escuchar, y simplemente me concentro. Respiro profundamente hasta que mi corazón se calma. Solo entonces enfoco mi mente en lo que estoy por hacer. La oscuridad me envuelve cuando cierro los ojos. Siento la mano firme de Elizabeth en mi hombro, asegurándome que está lista para actuar en cualquier momento. Nico, a 2 pasos a mi izquierda, mantiene su arma en alto, listo para disparar. Sonia, como siempre, permanece atenta a nuestras espaldas, velando por nuestra seguridad en silencio. Eran estos instantes donde todo siempre tiende a repetirse en mi cabeza. Podía escuchar el sonido del aire filtrándose por el extremo inferior de la puerta. Un par de pies resonaban, desnudos, contra el suelo de concreto del interior. Podía oírlos con claridad acercándose, caminando con cansancio. Abro la puerta con fuerza, colgándome de la manilla, evitando cualquier indicio de ruido. De inmediato, Nico se mueve, seguido de Elizabeth, quien lo respalda apuntando a derecha e izquierda, asegurándose de que el lugar esté seguro. Sonia se queda a mi lado, dándome espacio para concentrarme en aquel ruido que se detuvo justo cuando la puerta se cerró suavemente a nuestras espaldas. La habitación era mucho más espaciosa de lo que había imaginado a primera vista. Un conjunto de conexiones a otras habitaciones, construidas, seguramente, para facilitar el acceso a los internos. Este lugar resultaba ser mucho más espacioso. Escaleras conectaban con un piso superior, seguidas de múltiples puertas que aseguraban el acceso a más habitaciones. Las fuimos revisando una a una, dejando cada puerta abierta al salir, marcando así que estaban vacías. Encontramos una sala con un baño bastante amplio, seguida de un par de puertas grandes que conducían al garaje principal de la estación. Era un lugar oscuro, muy oscuro, pero lo que más llamó mi atención fueron 3 carro-bomba y una ambulancia. Por su estado, probablemente aún contenía medicamentos, y con algo de suerte, algún botiquín. Sonia, apoyada en mi espalda, evitaba que Elizabeth y Nico se alejaran demasiado y salieran de nuestro alcance. Me detuve en el centro de la habitación, observando la estructura del lugar. Solo entonces noté pequeños detalles que antes había pasado por alto, distraído por la amenaza de los muertos o algo aún peor. Personas.
Al acercarme a la entrada, noto una mancha de sangre que tiñe una de las paredes exteriores junto a la puerta principal. Justo al lado, distingo un impacto oscuro, esmaltado en tonos tostados, sobre la madera cercana al marco. Algo empieza a construirse en mi cabeza, pero evito concentrarme en ello al notar los nervios de mis acompañantes, claramente reflejados en sus rostros. La incomodidad les pesa. Me doy la vuelta y les señalo que pueden avanzar, mientras yo me quedo cubriendo la entrada del garaje. Cada uno toma con fuerza su arma antes de avanzar lentamente, apuntando hacia sus flancos ciegos. Nico toma la delantera, aprovechando su altura para cubrir mejor a Elizabeth y a Sonia, quien se encargará de registrar los vehículos con las linternas. Termino por trabar las puertas con un par de cuñas de madera que encontré sobre un escritorio cercano, el cual, por los múltiples teléfonos y computadoras, supongo que funcionaba como centro de operaciones. Probablemente este era el cuarto de guardia. Por más redundantes que sean mis pensamientos, no puedo evitar notar lo mal implementado que está este lugar. En mi cabeza, comienzan a repasar fragmentos de materia sobre la correcta organización de instalaciones como esta, y claramente, esta carece de un sistema adecuado de ventilación, sin mencionar la evidente falta de calefacción. Observo el suelo, ese piso de cerámicas lisas en tonos verdes y negros, y no puedo evitar pensar que la sala de máquinas debe estar en algún lugar cercano. Probablemente justo donde ahora mismo Nico, Sonia y Elizabeth rebuscan entre los vehículos cualquier cosa de valor o utilidad. Sin levantarme, sigo ese hilo de pensamiento. Mis ojos se detienen en las clásicas barreras del piso superior, las mismas que toda película suele mostrar como accesos o pasarelas de conexión. Por un instante, me imagino lo divertido que sería deslizarme por allí, pero lo realmente importante es que esa zona superior debe ser el área de alcobas de las tropas. Y si tenemos suerte, quizá haya lockers con cosas que alguien dejó atrás en medio del apuro. Empiezo a perfilar la distribución mental del edificio. Este nivel, evidentemente, es el de mantenimiento o garaje. El siguiente debería ser el de alojamiento, donde quizás encontremos un baño en buenas condiciones. Y si todo sigue el mismo esquema, debe haber al menos un tercer nivel, en el peor de los casos mal implementado, que albergue una pequeña cocina y, con algo de suerte, una sala de conferencias olvidada por el presupuesto y el tiempo. Casi de inmediato, después de haber analizado mi entorno con todo lo que mi imaginación, cortada por el hambre, pudo alcanzar, vuelvo a notar pequeños sonidos delgados como el leve resonar de piel contra la fría y suave cerámica. Tomo posición, listo para lo que sea, enfocando mi atención en las escaleras ubicadas a la izquierda de la entrada principal, justo junto a aquel marco de color ocre oscuro. Permanezco atento, sin dar oportunidad de respuesta a quien sea que esté ahí. Solo me queda confiar, una vez más, en el arma que llevo en la cintura. Es entonces cuando vuelve a pesar el cansancio, ese desgaste interno que se alimenta del pesimismo, del constante análisis de los riesgos, del miedo latente de perder la vida. Pero esta vez hay algo distinto. Este lugar, a pesar de todo, podría servir mejor de lo que esperaba. Su estructura se mantiene firme, sin ese aroma a corrosión, óxido o podredumbre que suele anunciar el colapso. Y eso ya es una pequeña victoria. Un intenso color morado, casi palpable al ritmo de mi corazón, me invade. Esa ansiedad espesa, como si fuese asediado por el mismo diablo y solo me quedara correr. Son solo instantes como estos los que provocan la mayor de mis molestias. Un cuerpo casi desnudo, cubierto por gotas de sangre, envuelto en una fría y muda vergüenza. Una vergüenza ya perdida, traicionada por preguntas que corroen su mente y su corazón, mientras las lágrimas buscan, inútilmente, reparar un dolor demasiado profundo. Una piel pálida, acentuada por las caderas temblorosas y las piernas que se doblan como las de un animal herido. Esa imagen me recuerda a la caza, el último jadeo de una presa rota. Ella se detuvo en seco ante mi mirada, dejándome unos segundos para observar su rostro y su cuerpo delgado. Pude ver con claridad el instante en que se rendía. Bajó la mirada, su postura se volvió inerte, desvinculada, sumisa.
Doy el primer paso, y su cuerpo tiembla como si mi simple movimiento fuera una amenaza. El segundo paso la hace arquear las piernas, cerrando los muslos con torpeza, intentando cubrir, aunque sea mínimamente, su desnudez. Con el tercer paso me encuentro frente a ella. Puedo ver el terror en su rostro, tan intenso que parece pesarle más que sus propios huesos, incapaz de alzarlo para enfrentarme. Fue ese rostro delicado, de facciones casi perfectas, el que me observó por fin al alzar la mirada. Su cabello oscuro, sucio, cubría parcialmente su oído izquierdo, pero dejaba al descubierto las horribles quemaduras que avanzaban por el resto de su cara. Como si el fuego hubiese abrazado su piel con pasión, como una hoguera encendida por la furia misma del mundo. Aquel color vívido, seguido del fuerte aroma de la mujer, quien débilmente terminó por orinarse encima, me envolvía. Su único ojo me observaba, reflejando un destello de su dolorida alma y corazón. Un tono delgado, casi imperceptible, comenzó a irritarme la piel, arrastrándome a un trance tan profundo que, con cada latido de mi corazón, todo a mi alrededor se oscurecía hasta reducir mi vista a un túnel de concentración. Solo quedaba el color dorado que brotaba de su ojo. Ese brillo, ese iris amarillo, consumía la escasa luz del lugar como un fuego contenido en la profundidad de una mina maldita. Ese sentimiento me invadió, helándome por dentro. Solo podía pensar en su mirada. El terror de su ojo dorado era el reflejo mismo de la muerte, y el silencio se apoderó del mundo. Mi cuerpo se volvió ligero. Extrañamente ingrávido. Perdí el sentido del tiempo como si flotara, una pluma suspendida sobre un lago oscuro, rodeado por árboles helados y densos, donde el viento sopla como un lamento. Como el plumaje de una oscura ave, comprendí. Un cuervo busca la muerte en su mirada. La mujer, aquella figura dolorosa, se transformó en segundos. Sus instintos, su pena y su último aliento le dieron la fuerza para mostrar que aún podía luchar. Se mordió los labios con fuerza, en un impulso por escapar, y en ese instante, reaccioné. Mi mano se movió hacia la salida, casi por reflejo. Ella retrocedió un poco, defensiva, como si aún pudiera pelear hasta el final. Pero yo solo quería darle un respiro. Un instante de paz. Guardé mi arma y avancé, cruzando por su lado izquierdo. La mujer quedó petrificada, pero al final eligió salir. Sin embargo, antes de hacerlo, se detuvo, se dio vuelta. Me miró por última vez. Solo un instante. Y se fue. Fue entonces que el brillo de su ojo se apagó. Se tornó grisáceo, apagado, como una llama vencida por la ceniza. Y con ello, la oscuridad volvió a teñir el lugar. Aquel sentimiento regresó, pero esta vez era distinto. Más opresivo, más denso, cargado de una maldad que no lograba explicar. Y con él llegó también otra sensación. Una sed. Un impulso oscuro y silente, que me llevó a preguntarme, en lo más profundo de mí, ¿en qué momento ocurrirá?